Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que continuemos con nuestra preparación a la consagración de nuestro ser al corazón inmaculado de María. Nuestra meta es llegar al abrazo íntimo, personal, con nuestro Señor Jesucristo en su divina voluntad. Y esto lo hacemos a través de la Virgen Santísima. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh misericordia infinita, que me habéis sufrido hasta ahora, no me abandonéis. Por mi salud eterna estáis en la cruz. Todas vuestras sacratísimas llagas están brotando misericordia. Boca adorable de mi Salvador, no me condenéis. Divinas manos de quien tengo todo lo que soy, no me dejéis. Permitid, Señor, que yo adore esos pies tan celosos en buscarme y en solicitarme. Corazón de mi adorable Salvador, corazón siempre dispuesto a recibir al pecador, recibidme, Señor, y escondedme en el día de vuestra justicia, y haced que vuestra sangre caiga sobre mí y lave todos mis pecados. Amén. Continuamos con la lectura del capítulo 2 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Este librito que contaba ayer es el más odiado por el diablo, tanto que trató que desapareciera y lo hizo desaparecer por 130 años. Un librito que ha sido alabado por papas de la categoría de San Pío IX, San Pío X, San Juan Pablo II, y no solo lo han alabado, sino que lo han asumido, lo han hecho carne, como el Papa San Juan Pablo II, que hasta tomó su lema de este libro, Totus Tuus Mariae. Pues en nuestro camino hacia la consagración de nuestro ser al corazón inmaculado de María, nos hemos propuesto que si llegamos al último día, al final, hagamos una consagración realmente que valga la pena. No una consagración motivada por sentimentalismos, no una consagración motivada ¿por qué? Por simplemente el deseo de hacerla, por deseos humanos,
no una consagración motivada por devociones deformadas a la Santísima Virgen, sino una consagración hecha a través de una devoción valedera, una devoción auténtica a la Santísima Virgen. Para eso, y siguiendo las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort, vimos la necesidad de el autoconocimiento, de conocernos primero nosotros, conocernos en la medida en que vamos conociendo a Jesucristo, a la Virgen. Y por eso ahora estamos estudiando con este capítulo 2 de este tratado las deformaciones que existen en el culto a María, para que nosotros nos ubiquemos con toda humildad, con toda sinceridad, en donde estemos. Si tenemos que reconocer que vivimos una devoción deformada, una devoción que no es del agrado de Dios, bueno, por más que sea del agrado de nosotros mismos, corregir, cambiar, esa es la meta también, la conversión, el cambio total de nuestra vida, con ayuda de la gracia, por supuesto. Entonces, en el primer punto, dice San Luis María Griñón de Montfort, para descubrir todas esos errores en la devoción, en la práctica, la devoción, es importantísimo, dice él, 1, conocer las falsas devociones para evitarlas y las verdaderas para optar por ellas. Conocer cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para el Señor y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de elegirla entre todas. Hay, a mi parecer, 7 claves de falsos devotos y falsas devociones a María. A saber, 1. Los devotos críticos. 2. Los devotos escrupulosos. 3. Los devotos exteriores. 4. Los devotos presuntuosos. 5. Los devotos inconstantes. 6. Los devotos hipócritas. 7. Los devotos interesados. 1. Los devotos críticos. Los devotos críticos son por lo común sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con las que las gentes humildes honran sencilla y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a sus ideas. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o extraídas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen,
No gustan de tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer en tantos cuentos e historietas como circulan acerca de la devoción a la Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas de los santos padres, tributan a María, responden que hablaban como oradores en formas hiperbólicas o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos, so pretexto de desterrar abusos. Claro que sí. Los devotos críticos. Dice aquí por lo común, dice San Luis, sabios orgullosos. Sabios entre comillas, por supuesto, porque de sabios no tienen nada. Son gente orgullosa, engreída. Y lo triste es que de personas así hay muchos dentro de los sacerdotes. Eso es triste. Muchos dentro de los que se meten a trabajar en la iglesia, en los movimientos, en los grupos, en los caminos de la iglesia, en los espirituales o pastorales. Las personas que se meten allí, ya porque están allí, se creen muy sabios, muy doctos, entonces juzgan todo. Les parece que lo que los otros hacen no está a la altura de lo que ellos ya saben. Gente payasa, gente orgullosa. Y es triste porque por todos lados hay. Segundo, los devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre, rebajar el uno para honrar a la otra. No pueden tolerar que se tributen a María las justísimas alabanzas que le prodigaron los santos padres. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni de los fieles, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. ¿Ven ustedes? Devotos escrupulosos que temen deshonrar a Jesucristo por honrar a la Virgen Santísima. Les da miedo, sienten que no debe ser así, que se ame a la Virgen, que se le honre, que se hable más de ella o mucho de ella. No toleran esto. Y esta gente se siente verdaderamente mal. Hasta no aceptan que otras personas sean devotas de la Virgen, como si se le hiciera un daño al hijo por amar a la madre. 3. Los devotos exteriores. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción.
porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Participan en muchas misas, pero sin atención, sin consideración. Andan con 1000 escapularios encima, pero de ninguno es devoto. Entonces, son gentes de cosas exteriores que le dan más importancia a lo exterior. Como decíamos ayer, no quiero decir yo que no sea importante una imagen, por supuesto que sí. No quiero decir que no sea importante el escapulario, el rezo del rosario, importantísimo. Y todas las devociones buenas, importantísimas, que las hagamos, que las sigamos. Pero no quedarnos en eso. Hay algo más. Y hacia ese algo más es a lo que vamos, es lo que estamos descubriendo. 4. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc. Duermen en sus costumbres perversas, sin hacer mayor esfuerzo para corregirse, confiados en que son devotos de la Virgen. Se prometen a sí mismos que Dios los perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, porque ayunan alguna de vez en cuando, porque pertenecen a algún grupo, porque andan con el escapulario u otras formas de devoción. Esto, dice San Luis María Griñón de Montfort, no es otra cosa más que una ilusión diabólica y perniciosa, capaz de llevarlos a la ruina total. Así es. Aquí yo he tratado de explicar muchísimas veces. El pecado personal, óiganme bien, el pecado personal, ese lo llevamos encima porque somos pecadores. En todo hemos pecado y el que diga que no es pecador es un mentiroso. Así lo dice la Biblia. El pecado personal lo llevamos encima. Pero otra cosa es que yo, por ser pecador, quiera vivir en el pecado. Eso es otra cosa. Yo puedo caer todos los días en pecado, en mis debilidades. Pero que Dios vea en mi corazón que hay recta intención, pureza de corazón, en odiar ese pecado que me hace caer y en salir de él. Que Dios vea que yo no quiero vivir en pecado. Si caigo, caigo por real debilidad, real debilidad. Porque aquí dice que hay personas que son tan perversas que se esconden detrás de un yo quiero cambiar, detrás de unas lágrimas porque caí en pecado, detrás de un rosario, detrás de una misa, detrás de pagar una misa, de hacer. Hay personas que se esconden
y mentiras que quieren cambiar. Dios juzgará a cada uno. Nadie está juzgando a nadie. Lo que estamos haciendo es advirtiéndonos a nosotros mismos. Yo me advierto a mí mismo. Cuidado, Javier. Cuidado, Padre Dengo. Que ya San Luis María Griñón de Montfort, en 1700 y resto, ya él detectaba y advertía de devotos presuntuosos que se llenan de devociones, que llegan a ser padrecitos, que llegan a ser religiosos, que se meten en grupos, en movimientos, en todo, que se hacen una religión a su manera para esconder su vida de pecado y seguir a sus anchas pecando porque se disculpan a sí mismos y están totalmente casados con su pecado. Eso es distinto. A mí que ninguno de ustedes se me desanime, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca, porque usted se sienta personalmente muy pecador. El pecado suyo personal que proviene de su debilidad y de una real debilidad, ese, con la gracia de Dios, lo iremos corrigiendo, iremos cambiando, sin desanimarnos, con paciencia, sin perder la esperanza. Seguimos. 5. Los devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos, como a saltos, ahora fervorosos, ahora tibios, ahora ya ni me acuerdo. Eso lo inventé yo. En un momento parecen dispuestos, dice San Luis, a emprenderlo todo por su servicio. Poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todos los grupos, en todos los movimientos, pero luego no cumplen las normas de las mismas, no son fieles. Cambian como cambia la luna, de menguante a creciente, de creciente a luna nueva, de luna nueva a luna llena. Ahí van cambiando como la luna. No tienen constancia. Me propongo rezar el rosario, un día, 2 días, 3 días, ya no más. En familia lo mismo, un día, 2 días, una semana, 2, ya no más. Y los hijos lo peor es que aprenden a eso. A ver que sus papás son los primeros en no ser constantes en sus devociones. Sigamos. Número 6. Los devotos hipócritas. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen. Los devotos hipócritas encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por los que no son. Aquí hay un paso más fuerte del que decíamos hace un ratito, de los devotos presuntuosos, los devotos hipócritas, encubren sus pecados
y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel. El pecado y la vida en Dios no se compadecen, no se pueden relacionar. Aquí yo les digo, como en todo, cuando hacemos un examen de conciencia, cuidado, ustedes caen no en revisarse ustedes mismos, sino en estar revisando la vida de los demás. Recuerden la palabra del Señor cuando advierte que no andemos viendo a ver qué es lo que hay en el ojo del hermano, si tenemos en el nuestro un estorbo mucho más grande que el que tiene el hermano. No caigamos en juzgar. Cada uno es cada uno. Y solamente uno puede saber delante de Dios cómo es uno. Delante de Dios. Pero sí, vamos a decir sí. Hay mucha persona que se encubre en la devoción a la Virgen, en la devoción al Santísimo, en ser servidor de la iglesia y se encubre allí para pecar, para tener otra mujer que no es su esposa, o al revés, un hombre que no es su esposo. Dice que con que yo lloro cuando caigo y entonces ahí me disculpo con Dios y sigo adelante como ministro de la Eucaristía, como catequista, como... No, ya hemos dicho y sin juzgar. El pecado personal de real debilidad. Ese pecado lo llevaremos siempre y seremos como el publicano que todos los días llegamos a la iglesia sin derecho a levantar la mirada, pero con el corazón compungido decimos: Señor, perdóname porque soy un pecador. Señor, perdóname porque soy un pecador. Esto es algo de todos. Y hay personas que tienen debilidades más grandes y otros debilidades más pequeñas. Si son debilidades reales, que esa persona siga adelante, que esa persona persevere. Esa persona es la que tiene más derecho a confiar en la divina misericordia del Señor. Pero otra cosa es cuando no se trata de debilidad, sino se trata de mala intención, se trata de deshonestidad. De eso. Yo no sé, lo digo con todo respeto. Vieran que a mí me cuesta creer. Aunque yo sé que sí, pero es que las cosas del diablo, todo esto maleficio, todas las cosas del diablo. Primero, si son maleficios, son muy fáciles de destrozar, de destruir, de quitarles el poder que tienen. Es muy fácil. Con fe, con oración y con fe, desaparece. Así como instantáneamente se lo metieron, instantáneamente desaparece. Y el diablo, ya en una situación directa de él, vieran que no es tan fácil. Él no es tan barato. Cierto que anda como un perro rugiente buscando a quien devorar, pero en estas cosas no es tan fácil. Me refiero
a que me dicen a mí que es fulano de tal, el esposo, está con otra mujer porque le metieron un maleficio. Y que él llora porque quiere estar en la casa con sus hijos, con su esposa, y no puede porque como está maleficiado, entonces está con la otra. Pero él quiere estar en su hogar. Ay, viera que yo esto como que yo no lo acepto mucho. No me niego, no estoy diciendo que no pueda hacer. El diablo puede hacer lo que quiera, pero como que sea tan fácil. Yo pienso que es más fácil que una persona de estas se, se meta, se disfrace de atacado por el diablo para seguir con sus cochinadas. Imagine que una vez a mí me pasó. Yo era exorcista, me llevan un hombre, el hombre comienza a ser igualito a la película del exorcista, seguro la vio como 3 veces para aprender a hacer teatro. Y comenzó ahí a hacer y no sé qué, y a decirme que yo no podía contra él y que no sé qué. Yo lo dejé que hiciera el payaso que estaba haciendo. Y al final, como a los 15 minutos, ya yo no pude más. Me dio una risa, reventé a carcajadas. Y le dije yo, mire payaso, ya, usted no tiene ningún diablo ni tiene nada. ¿Qué es lo que a usted le pasa? Y se lo dije con fuerza. Entonces el señor reventó a llorar. Y no era un muchachito, era un hombre maduro. Y reventó a llorar como un chiquito. Ay, Jesús. Lo que tenía era otra mujer. Lo que quería era que la esposa pensara que él estaba endemoniado para seguir con las otras mujeres. Eso no se llama debilidad. Eso se llama, ¿cómo se llama? Aquí en Costa Rica decimos una palabra, no suena tan bonito, pero se dice carebarro, cara de barro, sinvergüenza. Y hay un montón de gente que son sinvergüenzas y se aprovechan de las cosas de Dios para aparentar lo que no son, para seguir en sus cosas que no son debilidades, malos negocios, no sé. Ustedes lo saben, en esta cuestión del narco, gente se pone a construir iglesias, a hacer donaciones a lugares de caridad y disfrazar, aparentar que son muy buenos, pero para esconder su pecado. Y por último, los devotos interesados. Dice San Luis María Griñón de Montfort. Existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a María para ganar algún pleito, evitar algún peligro, curar de alguna enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Oigan bien, y aquí yo creo que somos muchos devotos interesados. Ustedes no se han dado cuenta, vamos a ver. ¿Quién, yo digo, quién quiere ser, ya voy terminando, quién quiere ser honesto ante esto que voy a decir? Acuérdese, cuando usted estaba sufriendo, cuando usted estaba recibiendo la noticia de que el esposo, de que la esposa, de que un hijo tuvo un accidente,
Oigan bien, acuérdese, le dijeron, su hijo tuvo un accidente o su hijo está en el hospital. Ahora mismo con la pandemia, póngase delante de Dios y sea honesto. Si usted tiene un familiar enfermo, lo que sea, ¿verdad que usted cuando está en la crisis, usted se reza los rosarios que sean y no le da pereza? Cuando está en el momento de sufrimiento, usted hace lo que sea, reza, va a misa, reza, va a misa, reza, hace todo lo que sea. Devotos interesados. No lo hacen por la Virgen, lo hacen por propio interés, por ganar algún pleito judicial, por evitar algún peligro. Santísima Trinidad, corazón de Jesús, ay Señor, bendito sea, ampáranos, protégenos. Pero si no está pasando, si no hay peligro, ni nos acordamos. Por eso, vuelvo a decirlo por tercera vez en estos días. Por eso Jesús lo advierte. A esos que piden por interés, movidos solamente por el miedo, por el susto, por la angustia de lo que están pasando. Dice Jesús, después de que se les hace el milagro y que ya son sanos y que ya pasaron del peligro y que ya ganaron el pleito y que ya, dice Jesús, no se olviden de mí, a no ser que les pueda suceder algo peor. No se olviden de mí. Y ahí cuando vemos que verdaderamente los sufrimientos, la cruz no es de Dios, no son de Dios, pero Dios lo permite. Porque díganme ustedes, cuando sufrimos es cuando estamos de rodillas. Cuando sufrimos es cuando tenemos el nombre de Dios en la boca día y noche. Cuando sufrimos. Si no hay sufrimiento, ya nos relajamos, ya viene la vida normal y de la vida normal a la fiesta y de la fiesta al pecado y nos olvidamos de todo. Pongamos pues suma atención a fin de no pertenecer a ningún grupo de estos, dice San Luis María Griñón de Montfort. De los devotos críticos que no creen en nada, pero lo critican todo. No pertenecer a ese grupo. No pertenecer a los devotos escrupulosos que por respeto a Jesucristo temen ser demasiado devotos y amar demasiado a la Virgen. De los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas de piedad exteriores y no hay una vida verdadera de evangelio, una vida en la divina voluntad. Simplemente son cosas exteriores. De los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción a la Virgen viven encenegados en el pecado. De los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación. De los devotos hipócritas que entran en las cofradías, en los grupos, movimientos, todo ahora que hay por todas partes cosas de internet, y se visten con hábitos, con escapularios, se identifican con la Virgen para hacerse pasar por santitos.
pero son hipócritas. Y finalmente, de los devotos interesados que solo recurren a la Virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. Ni uno ni otro. Ni los que se meten en muchas cosas para ocultar así su pecado, sus defectos a sí mismo. Él mismo se siente mejor, se siente más bueno solo porque pertenece a ese grupo o porque está haciendo esto, porque está rezando lo otro. Ya se siente santico. Eso no es ser devoto de la Virgen. El devoto de la Virgen, el devoto de Jesucristo, el devoto de Dios, es el que hace la voluntad de Dios. O aquellos otros que son peores, yo digo que son peores. Los que dicen, no, yo no me meto en eso, no, yo no estoy haciendo la consagración, no, yo no rezo el rosario. ¿Por qué? Yo no voy a misa. ¿Por qué? Porque ahí solo va gente hipócrita, porque ahí solo va gente que critica, porque eso lo hacen las viejas hipócritas, porque eso lo hacen los viejos que por un lado rezan y por otro lado andan haciendo cochinadas. Eso es peor. Eso es peor. Falsas devociones. No tiene devoción porque no quiere ser como los otros, igual que el fariseo. Gracias, Señor, yo no hago la consagración de esa que está haciendo el Padre Dengo porque yo no soy como ese que está ahí diciendo, perdóname porque he pecado. Gracias, Señor, porque yo no soy como esas viejas. Gracias, Señor, porque yo no soy, yo prefiero no hacer nada. El fariseo del Evangelio, usted que va a estar sabiendo, por eso yo decía, no podemos juzgar, no podemos juzgar. Quiere que le cuente una cosa y termino ya. Cuando yo estaba de párroco allá pasaba yo por la iglesia protestante y seguro me veían donde yo venía y comenzaban todos, el pastor y todos a decir, ¿dónde están las prostitutas? Y todos señalaban y todos gritaban, en la iglesia católica. ¿Dónde están los homosexuales? Y todos gritaban, en la iglesia católica. ¿Dónde están los ladrones? Y todos decían, en la iglesia católica. Ven ustedes cómo se esconde la hipocresía bajo el título de Dios. Y así estos eran evangélicos acusándonos a nosotros, pero dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos, hay quienes se acusan al otro y el otro acusa al otro por sus cosas. Nadie puede juzgar. Cada uno lleva su historia. El que quiere llevarla delante del diablo, allá él con el diablo. Y el que quiere llevarla delante de Dios, allá él con Dios. En la iglesia es cierto. La iglesia está llena de prostitutas, de homosexuales, de ladrones, todo lo que usted quiera. Pero también es cierto que en la iglesia vemos muchísimos pecadores. Todos somos pecadores. Pero déjenme explicar para terminar. Habemos muchísimos pecadores. Pero usted que está sabiendo de mis lágrimas, de mi lucha para cambiar. Usted que está sabiendo si lo que yo vivo, si mis pecados provienen de una real debilidad que yo trato todos los días con sinceridad de fortalecer. Usted que está sabiendo, usted no me puede criticar a mí. Y allá otros que quieran seguir con sus vicios, con sus cosas y cogiéndose de las cosas de Dios. Es que yo no puedo saber cuál es uno y cuál es otro.
Eso solo Dios. Mejor descubrámonos a nosotros mismos, cada uno con su conciencia, y Dios tenga misericordia de todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Un gran abrazo, los amo con toda mi alma. Cuídense mucho y si Dios quiere nos encontramos mañana.